la sesión número 5 de el estudio bíblico de este mes y del mes siguiente, un poquito del mes siguiente, es lidiando con las emociones. ¿Cómo es que nosotros que tenemos emociones hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios? Y Dios nos creó como seres humanos emocionales. A veces consideramos las emociones como elementos negativos en nuestra vida, pero también debemos considerar que las emociones tienen un lado positivo también. A veces consideramos las emociones como signos de debilidad. Cuando nos dicen, ¿verdad? Es que tú eres muy emocional, por todo chillas. No, ¿verdad? Esa no debe ser una manera de cómo nosotros debemos hacer una crítica destructiva a las personas. Hay personas que son más emocionales que nosotros, o quizá, quién sabe, nosotros somos más emocionales que el resto de las personas, pero como quiera, Dios nos ha diseñado de esta manera, ¿verdad? Es un diseño inteligente de nuestro Creador. Tanto el dolor, el miedo, la ira, la preocupación, el miedo y la depresión nos golpean a cada uno de nosotros de maneras diferentes, pero siempre lo va a hacer. Y cuando lo hacen, esa es la respuesta. ¿Cómo debería ser la respuesta de cada uno de nosotros? ¿Cómo es que debemos responder? Si bien es cierto, los efectos son diferentes, pero nuestra respuesta debe ser de acuerdo a lo que el Señor nos indica en su palabra. El día de hoy nosotros vamos a ver también una emoción que es el temor. El temor a veces se nos considera, ¿verdad?, una emoción negativa desde niños, ¿verdad? ¿Qué nos dicen nuestros papás? No tengas miedo, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Estás miedoso. Métete a la alberca, no, yo te voy a agarrar. No, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos miedo y no queremos meternos a la alberca porque ya no sabemos nadar. Pero hay veces, ¿verdad?, que a veces el temor son fundados. Por ejemplo, ¿verdad?, nos protege la vida, nos protege de peligros, y es por eso es que Dios nos ha dado estas emociones de tener temor. Sin embargo, cuando el temor nos controla, es ahí como nosotros debemos estar muy atentos de que el miedo, el temor, el pánico y todos esos tipos de sentimientos o emociones no deben controlar nuestras vidas. Y eso es algo, y el temor es algo real, hermanos, hermanas. No debemos menospreciar o desestimar. El temor es algo real y eso es lo que nosotros debemos estar presentes, pero sin embargo también cuando nosotros tenemos pánico, terror, miedo, temor, la pregunta es, ¿a dónde acudimos? ¿A quién acudimos? ¿A dónde corremos? Y no actuar de manera irracional y correr por cualquier dirección. Por ejemplo, ¿verdad? El año pasado apenas se supo acerca de que iba a haber un lockdown en las ciudades principales, la gente con sumo temor empezó a buscar papel higiénico y cualquier producto de papeles en los supermercados. Usted iba a los supermercados y ya no encontraba el papel higiénico para la casa. ¿Por qué? Porque había causado un temor infundado acerca de que el papel higiénico se iba a acabar. Esos son a veces temores, cobran y controlan nuestras vidas, y eso no debe ser la actitud en nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, creyentes y que confiamos en nuestro Dios, que nosotros debemos siempre confiar y estar al abrigo y al cuidado de Él, que es precisamente lo que nosotros vamos a ver en este día, que es el Salmo 91, que es el salmo que lo conocemos algunos, ¿verdad? Y hasta lo memorizamos, lo recitamos de memoria, y con justa razón. Es para que nosotros podamos descansar en la confianza que tenemos en nuestro Dios y no dejar que el temor tome control de nuestras vidas. Hermanos, buenos días otra vez. ¿Alguien quisiera hacer un comentario antes de empezar el estudio con oración? Hermanos, me acompañan en oración, por favor, entonces. Señor Padre nuestro, gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, mi Señor, por la mañana que tú nos das, mi Señor. Gracias, mi Señor, por estas temperaturas. Padre Santo, gracias, mi Señor, por
un nuevo año, Padre, pero también, Señor, te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por la salud, te damos las gracias, mi Señor, porque tú estás en control de cada situación en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta mañana, en particular, la presencia, mi Señor, de tu Espíritu, de tu Consolador, Señor, para que esté, mi Señor, entre nosotros, mi Señor, y podamos aprender y meditar de tus palabras. Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor, por esta mañana. Te doy las gracias por mis hermanos que están congregados en este momento. También te doy las gracias, mi Señor, por mis hermanos que de alguna manera no pueden congregarse. También te pedimos por ellos, mi Señor. Esta mañana, mi Señor, te pedimos también por tu sabiduría, mi Señor, que es una sabiduría, mi Señor, que no hay como otra. Ayúdanos, mi Señor, ilumínanos, Señor, para aprender de tu palabra. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, dice el Salmo 91, como el primer versículo, es el salmista que indica que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A veces cuando leemos el segundo versículo, bueno, yo en particular, cuando leo el segundo versículo, la segunda línea, me confundo y pienso que él lo está diciendo de manera como una pregunta, ¿en quién confiaré? No, es mi Dios en quien confiaré. Eso es lo que dice el salmista, no es una pregunta, sino es una afirmación. Esta afirmación que está indicando que la capacidad de Dios es para proteger a todo su pueblo. Y cuando el miedo ataca, nosotros podemos confiar en el poder de Dios. Ese poder de Dios emanan de dos características que el salmista puso en el versículo 1, cuando dice altísimo y luego cuando dice omnipotente. La palabra altísimo representa, dice, el poder, su naturaleza exaltada de Dios, su majestad, hasta su omnipotencia, o también su, como se dice, todopoderoso. La palabra omnipotente representa sus atributos soberanos, sus atributos invencibles de Dios. Y otra palabra muy importante que son sinónimos, la palabra habitar y la palabra morar. Básicamente son sinónimos, es habitar y morar. La palabra habitar también se puede traducir como permanecer. En otras palabras, podría decirse el que permanece al abrigo del Altísimo también permanecerá bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros decimos permanecer, ¿se acuerdan de algún versículo del Nuevo Testamento que nos habla acerca de permanecer? Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo siempre nos dice, permaneced en mí, dice el Señor Jesús, permaneced en mí, y luego Él dice, y yo en vosotros. Luego dice, si permanecéis en mí, dice el versículo 7 de Juan 15, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas palabras clave, hermanos, de habitar, de morar, tienen un eco también para nosotros, así como lo hizo para el salmista. También tienen mucho significado para nosotros, porque esto es permanecer en Él, permanecer en nuestro Dios. Y esa permanencia en Él genera una confianza. Esto genera una confianza. Por eso el salmista lo dice en el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En la Nueva Versión Internacional dice, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Eso es lo que dice en la traducción de la versión internacional. Por supuesto que el abrigo ofrece protección del frío y la sombra protege del calor del sol. En otras palabras, son extremos, ¿verdad? En las cuales en ambos extremos Dios es el que provee del abrigo y provee de la sombra, mientras nosotros permanecemos en Él. Nosotros no sabemos quién, dice que no se sabe quién escribió este salmo,
pero no, no le hace, ¿verdad? Podemos seguir leyendo, puesto que al final es siempre palabra inspirada por Dios. Los versículos del 3 al 13 se enfocan más en el Señor como el Salvador de su pueblo. Entonces, habla acerca del lazo del cazador, habla acerca de la peste destructora, del terror nocturno, de la flecha que vuela de día, de la pestilencia que anda en oscuridad, de la mortandad que en el medio del día destruya. El lazo del cazador, dice, ¿verdad? Y la peste del destructor son cosas, ¿verdad? Que pueden ocurrir en nuestra vida. El primer peligro dice que viene siempre del enemigo. El primer peligro viene del enemigo, por eso se refiere al lazo del cazador. El segundo brota de la naturaleza caída en la cual nosotros vivimos en la creación, ¿verdad? Que pueden venir a consecuencia de los huracanes, de los tornados, de los terremotos o de los incendios. Todo eso puede también venir y puede causar nuestro temor. En los versículos del 5 al 6 nos dice, ¿verdad?, que no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. A esto se refiere el temor. Aquí el salmista lanzó una lista de calamidades que nos podrían causar temor, pero en este contexto del verbo designa una reacción emocional al peligro que puede ser, ¿verdad? El temor que puede ser traducido o puede ser ya sea un simple temor, miedo, terror, pánico, pavor, o sea, prácticamente todo el espectro y toda la gama posible acerca de las maneras como nosotros podemos experimentar esta emoción del temor están registradas en estos versículos. Pero siempre podemos ver que un caminar constante en confianza, como lo dice el versículo 2, en mi Dios en quien confiaré, un caminar constante de confianza siempre es vital porque las situaciones de miedo a menudo nos sobrevienen sin previo aviso, hermanos, hermanas. A usted no le va a avisar cuando el peligro acecha. El peligro siempre va a venir de manera que no es anunciada. Pero siempre cuando confiamos en Dios, ¿qué dice el versículo 4? Con sus plumas te cubrirá, con su escudo y adarga es su verdad. La palabra adarga es prácticamente una muralla, es como una pared impenetrable. Pero en todo caso, siempre acordémonos del gran amor y el poder de Dios. ¿Por qué dice, verdad? ¿Por qué debemos acordarnos del gran amor y poder de Dios? Porque nuestras vidas están en sus manos. El enemigo es el que planta las trampas ocultas a lo largo de nuestro camino que espera que nosotros pisemos. Sin embargo, en esos momentos, nosotros podemos recordar que Jehová es nuestro Dios de gracia, que se deleita en nosotros, sus hijos, que aunque realmente a veces, hermanos, podemos caer presas del temor y de la angustia, aún así, hermanos, Él nos ama. Así como a veces Pedro también, él amaba al Señor Jesucristo y le dice a Jesús, ¿verdad? Ven, camina sobre el agua. Y al final, ¿verdad? Tuvo la fe, pero de pronto él más se miró el peligro alrededor de él, que era el agua, y inmediatamente dice que se empezó a hundir. Aún así, hermanos, Jesús lo amó y lo rescató. Así también nosotros, nuestro Padre Celestial. Aún así, hermanos, hermanas, somos, como se dicen, somos que no somos como las ovejas que habíamos descrito la semana pasada, que nuestra actitud de oveja siempre, nuestra actitud de ser este cabrito, de chivito, que siempre queremos hacernos las cosas como queremos, no siempre queremos habitar al abrigo del Altísimo, pero siempre es lo que dice el Salmos 91, debemos morar en la sombra del Señor, debemos habitar en su abrigo. Ahora vamos a ver también cómo el Salmo 91 sigue con los versículos del 9 al 13. Cuando el miedo, así como confiamos en el poder de Dios, como se había descrito en los versículos 1 a Dios, 1 y 2, acerca de su poder, el Altísimo, y acerca de su omnipotencia, manifestada así en el poder de Dios, cuando surge el temor también podemos confiar en su protección. Mientras vivimos en Él nos protege. Un ejemplo de la capacidad de Dios para proteger
a quienes confían en Él. Lo podemos ver en un evento que está registrado en el libro de Éxodo. Dios le dijo a su pueblo, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esto también se traduce en el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios todavía también protege hoy, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Eso es lo que dice el versículo 11. Lo que podemos ver aquí son dos puntos o varios puntos importantes de los versículos 11 y 12. Estos versículos 11 y 12 son los versículos que utilizó Satanás para tentar a nuestro Señor, Jesucristo, como está registrado en el Evangelio de Mateo, también en el Evangelio de Lucas, pero no me acuerdo los versículos, pero en el Evangelio de Mateo, cuando le dice el enemigo a nuestro Señor Jesucristo, déjeme buscar, Mateo 4, dice, y le dijo, dice el Satanás, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, más o menos así lo dijo, ¿verdad? Como está en el versículo 11 y 12. Pero lo que el diablo, siendo el diablo muy mentiroso, él omitió unas palabras de estos versículos. Él omitió estos que dice, en todos tus caminos. Esto es lo que no le dijo Satanás a Jesús. Esas 4 palabras no las omitió, ¿verdad? La respuesta de nuestro Señor ha sido, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto también nosotros podemos aprender de este versículo. No, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es que, hermanos, hermanas, aún así, ¿verdad? Podamos tener temor, podamos tener también problemas que puedan surgir, peligros latentes, pero no debemos tentar al Señor nuestro Dios, pretendiendo de que Él nos va a proteger, aún así cuando nosotros tengamos, como le dicen en inglés, un reckless behavior, con un comportamiento, reckless, que puede significar, es algo así, un comportamiento que alguien que hace las cosas aún a sabiendas que no debe hacer, un comportamiento temerario. Alguien que dice, en verdad, que dice, bueno, yo soy un buen conductor no voy a mencionar la marca porque no sé qué carro se tiene, pero yo soy un buen conductor de mi automóvil y yo sé que como buen conductor, yo sé que yo puedo manejar sin el cinturón de seguridad. Y yo sé que si algún accidente me pasa, yo sé que mi Dios me va a proteger porque aquí está la promesa que Él dice que nada me va a pasar. No, hermanos, hermanas, así de esa manera nosotros no podemos tentar a nuestro Dios. Dios nos ha dado una mente para razonar. Nos ha dado también una mente para racionalizar y ver que también hay peligro latente y que como tal nosotros debemos tomar las medidas necesarias en cuanto se pueda, hermanos. A veces no se puede, en ese caso siempre nosotros, al final y al cabo, nosotros debemos confiar en nuestro Señor. La palabra que dice mal, como dice el versículo 10, es un término que puede transmitir varios matices de significado. Puede significar desgracia, calamidad, angustia o simplemente maldad, o también puede involucrar un dolor físico, pueden involucrar también una angustia emocional, puede involucrar también una enfermedad. Eso es lo que dice cómo se refiere al mal. Y la palabra plaga, que está también en el versículo 10, puede significar desastre. Traducido así puede significar un golpe o una enfermedad muy, muy fuerte. Entonces, la segunda parte de lo que vemos en el versículo 11 y 12 afirma que la posibilidad de que los ángeles sean enviados para protegernos. Eso sí es una verdad, hermanos, puesto que dice, ¿verdad? En las manos te llevará, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos.
Conocemos, hermanos, que nuestro Dios tiene la potestad de usar cualquier elemento de su creación. Él puede usar a personas, Él puede usar animales, Él puede usar cosas e inclusive Él puede usar criaturas celestiales como los ángeles para protegernos. Lo que se debe aclarar aquí, hermanos, es que tenemos que tener cuidado con las teologías acerca de el ángel de la guarda. No sé si, bueno, yo crecí ¿cómo se dice? En una escuela que es obligatorio llevar la religión católica y me hacían orar esa que dice ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Está bonito todo eso, hermanos, hermanas, pero eso es una teología muy antigua, tan antigua como el libro de los Hechos. En esos tiempos, inclusive en el Nuevo Testamento, se pensaba que Dios asignaba a un ángel particular para que lo guarde a usted. Cuando Pedro salió en un pasaje de Hechos, no me acuerdo el versículo, el capítulo, Pedro salió de la cárcel y fue a tocar la puerta y no le quisieron abrir. Pensaban de que era un fantasma o algo así y le preguntaron, oh, no es Pedro, quizás sea su ángel. Y hasta esos tiempos se pensaba, ¿verdad?, de que había un ángel de la guarda. Pero como quiera, hermanos, hermanas, al final nuestro cuidador es nuestro Señor Jesucristo y Él a su vez puede designar a cualquier elemento, ¿verdad? Ya sea una persona terrenal, ya sea un animal, una cosa, o inclusive también seres celestiales como los ángeles. Al final de todo, no debemos pensar, ¿verdad?, que haya también ciertos ángeles de guarda. Lo tercero es que nunca debemos presumir de Dios. Su protección se basa en nuestra fidelidad y obediencia a Él, hermanos, porque dice en Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Este es un versículo que ahora está de moda ¿cómo se dice?, en memorizar, puesto que más que nada se refiere a la situación que estamos pasando de pandemia, del coronavirus. Cuando vemos, ¿verdad?, que a veces pensamos que estamos buscando una actitud temeraria, pensando de que el virus no nos va a afectar. Pero el Proverbios 27:12 nos dice, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, alguien que es prudente dice, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. Interesante porque dice, pasan el daño y también llevan el daño. Eso como quien dice, ¿verdad? Como que son también portadores del daño. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle en ese sentido, pero hay algo, hermanos, hermanas, ¿verdad? Una pregunta para cada uno de nosotros. Cuando el temor nos acecha, cuando el temor viene, ¿dónde es que tú buscas tu protección? ¿A qué dirección miras? ¿A dónde miramos? ¿A dónde nosotros ¿cómo se dice? Nos habitamos, como dice, ¿verdad? ¿Dónde buscamos el abrigo? ¿Dónde buscamos la sombra? ¿Dónde buscamos el refugio? Como lo decía el versículo 1 o 2 de este salmo, es siempre en nuestro Señor. Moraremos en Él, habitaremos en Él. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, permaneceremos en Él. Cuando el temor acecha y buscas protección, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección buscas? Y esto voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer referencia al Salmo 34, versículo 4. Entonces, el Salmos 34, versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. A veces, hermanos, ¿qué es lo que hacemos cuando de repente nos damos cuenta de que el enemigo está detrás de nosotros? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos atacan innecesariamente sin que tengamos la culpa? Cuando corres del peligro que acecha, nosotros tenemos dos opciones. O bien corremos hacia Dios o corremos en todas las direcciones sin saber por qué, de manera irracional. David, el rey David, el salmista, experimentó ambas opciones. Cuando era perseguido por Saúl o por su hijo Absalón, David corría a las cuevas para esconderse.
Y la Biblia también nos dice que también él actuó como un loco. Cuando él se fue a refugiarse con los filisteos, lo vieron a él como un loco. Imagínense, hermanos, tan irracional se había vuelto David que se fue a tratar de buscar refugio en el país de los filisteos. Nosotros, hermanos, también lamentablemente también podemos actuar de manera locamente también cuando el enemigo nos acecha, nos entra ese pánico y no sabemos en qué dirección correr. Incluso el mismo pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, la Biblia dice que salieron con valentía. Éxodo 14:8 nos dice, habían salido con mano poderosa. Eso es lo que dice en Éxodo 14:8, que habían salido, dice, mano poderosa. Pero luego se dieron cuenta de que el enemigo estaba detrás de ellos y comenzaron a temer. El versículo 10 de Éxodo 14 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Miren cómo dice, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron y temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hermanos, a veces cuando hay un temor así, ¿dónde nosotros levantamos nuestros ojos? ¿A dónde levantamos nuestros ojos? Levantamos nuestros ojos mirando al enemigo, mirando el peligro, o levantamos nuestros ojos buscando a Jehová. Con una sola mirada, recuerden, con una sola mirada al enemigo, ellos comenzaron a tener pánico y empezaron a murmurar. Y eso nos puede pasar, hermanos, a ti y a mí. Una murmuración muy terrible en el versículo 13 al 14 nos dice, ¿verdad? Que dice, perdón, disculpen, es en el versículo 11, que él dice, no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Pues estos israelitas han sido también sarcásticos. Miren cómo le dicen, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Ellos también, y así también nosotros podemos murmurar, y eso nos puede pasar a mí y a ti. Pero Moisés respondió al pueblo diciendo que la salvación, dice, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero hermanos, el miedo nos acecha. Todo depende en qué dirección miremos. ¿Estás mirando al enemigo o estás mirando a Dios? Y David se dio cuenta de eso. David se dio cuenta de eso porque sus escondites al final y al cabo, hermanos, no eran a prueba de enemigos. Al final, ¿verdad? Siempre lo encontraban en las cuevas, a pesar de que él pensaba que iba a esconderse en las cuevas, siempre el rey Saúl lo encontraba. El único que podía protegerlo es el Señor. Esto es lo que él dijo. Por eso es que él dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, no solamente de un temor, de todos mis temores. Pongamos atención a esa confianza. Esa confianza y valor provienen de una relación profunda con el Señor. Mientras permanezcamos, mientras habitemos en Él, mientras moremos en Él. Sabía David con certeza que cuando enfocara su mirada al Señor y corriera a su refugio, Él libraría de sus temores. No importa cuál sea nuestro miedo, hermanos, hermanas, no importa cuánto tiempo hayamos vivido con miedo, pero podemos decir hoy que el único lugar de liberación, el único lugar de seguridad es el Señor y el Señor mismo. Y esta puede ser nuestra oración del día de hoy, hermanos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Luego el Salmo 91 concluye diciendo, ¿verdad? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí en este salmo es ahora Dios, el mismo nuestro Señor, es el que está hablando en relación a este salmo. Los primeros versículos era que el salmista estaba hablando en primera persona, luego empezó a hablar en segunda persona y ahora aquí el rol se cambia
Y ahora es nuestro Señor Dios el que está hablando aquí en este salmo. Cuando aquí se ve la respuesta de Dios al salmista, dice que cuando el miedo golpea, sigue caminando con Dios. El Salmos 91 ahora cambia así, de esta manera. En mí ha puesto su amor, dice nuestro Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro amor en Él, es de esa manera que tenemos la seguridad de que Él camina con nosotros. Mateo 22:37 nos dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. También dice el versículo 14, ha conocido mi nombre. Conocer a Dios de esa manera es más que estar consciente del nombre de Dios, también es conocerlo a Él por experiencia, hermanos. Si no tenemos una experiencia con Dios, nosotros no podemos conocerle completamente a Él. Dicho sea de paso, hermanos, nunca vamos a llegar a conocer a Dios plenamente como podríamos conocer a otras personas. Si usted es casado, si usted es casada, no creo que usted va a llegar a conocer completamente a su cónyuge. No sé cuánto tiempo pasaría para llegar a esa compleción, pero no, ¿verdad? Dios es un ser infinito y nosotros somos criaturas finitas, pero aún así eso no le hace, hermano. Nosotros debemos procurar conocerle a Él, porque eso es lo que quiero, dice nuestro Señor. Eso es lo que dice Jeremías 9, 23, 24, porque eso es lo que yo quiero que me conozcan. El que conoce el nombre de Dios tiene una relación con Él. Y luego también dice el versículo 15, perdón, me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este es un mensaje muy, muy grande de nuestro Señor Dios. Me invocará. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos invocado a Dios? Y hermanos, hermanas, queremos que Él nos responda de manera inmediata. Sabemos, hermanos, hermanas, que Dios sí nos va a responder, pero no es a nuestro tiempo, es al tiempo perfecto de Dios. Y Él nos librará y Él nos glorificará. El creyente sufre y tarde o temprano puede llegar a pensar de que Dios se ha olvidado de él, pero podemos nosotros estar conscientes de que cuando le invocamos, Él nos responde. Salmos 34:6 nos dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La respuesta de Dios al justo que sufre es la seguridad de su presencia con él en medio de su angustia. Y esto lo podemos leer luego en Salmos 3 y también en Hebreos 13:6 cuando dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. También nosotros vemos que lo dice el Señor, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el Antiguo Testamento una persona puede experimentar la salvación o liberación de varias calamidades, incluidos enemigos, catástrofes y enfermedades, así como pecados, pero generalmente, sin embargo, el término salvación tiene un fuerte significado espiritual porque el Señor, Dios, es el que trae la liberación. Como conclusión, hermanos, hermanas, tenemos un Dios altísimo, un Dios omnipotente, y en quien nosotros podemos confiar al enfrentar nuestros temores. El miedo es una respuesta real. El temor es una respuesta razonable a las amenazas. Puede evitar que actuemos tontamente, pero sin embargo también puede paralizarnos sin dejamos que se apoderen de nosotros. Saber que tenemos a Dios, al Altísimo y Omnipotente, podemos nosotros confiar en Él y tratar de vencer nuestros temores. Tenemos aquí, ¿verdad? Como dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío, dice el salmista David. Podemos hacer varias conclusiones, hermanos, hermanas. Usted lo puede ver también en su guía de estudio personal, pero también podemos decir, ¿verdad? Que hagamos una lista de las cosas que nos causan temor y que podamos pedirle a Dios, orar por cada una de esas cosas para que Dios se encargue de ellas y que nos dé la confianza. Siempre nosotros
permaneciendo y morando en Él. Busquemos consejo, hermanos, hermanas. Hay veces, hermanos, que hay temores que son tan fuertes que nosotros ya no tenemos control de ellos. Hay temores que a veces son muy difíciles de superar. Podemos encontrar un consejo, ya sea consejo médico, un consejo profesional, también un consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, y podemos buscar ese tipo de consejo. También podemos apoyar a alguien que está temeroso y no sabe cómo actuar ante las circunstancias de la vida. Usted también puede caminar junto a esta persona y puede enseñarle muchas cosas, como nos dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, yo sé que usted quiere hacer preguntas y quiere contestarlas también. Le voy a dar la oportunidad en este instante. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, Roberto. Ok. Dice la pregunta 4, dice, ¿qué diferencia hace poner nuestro corazón en Dios cuando tenemos temor? Pues es una diferencia muy, muy grande cuando pones tu corazón en Dios, cuando tienes temor. Porque cuando no tienes tu corazón en Dios, realmente se vive una vida supuestamente sin temor, pero cuando ya está la situación inesperable, entonces sí, empezamos a ver la diferencia las de las personas que no tienen en su corazón a Dios. Como por ejemplo, ahorita que estabas hablando, estaba pensando como uno se sube a un carro, tú te subes a tu vehículo y tú confiadamente sabes que tu carro va a frenar.